En el video de hoy vamos a quitar la protección contra escritura de un USB Kingston en Windows 10. Así que vayamos al explorador de Windows y ya tendríamos la memoria USB conectada. Pero si nos decidimos a formatearla, nos saldría ya tan molesto cartel de que el disco está protegido contra escritura. Así que nos vamos rápidamente al ChipGenius para conocer los datos del pendrive. Y en este caso, se trata del chip controlador Phison con número PS225168. Una memoria que data del 26 de junio de 2014 y con Flash ID de Hynix. La herramienta que utilizaremos será una OP Tool de Phison y recuerda que todos los links estarán en el primer comentario fijado. Extraemos y ejecutamos la aplicación como administrador. Por la derecha tildamos la primera opción superior que dice By Driver y la memoria es reconocida al instante. Tan solo resta dar clic en el botón de Start a la derecha para que comience la reparación. Si te gusta el video no olvides dejar tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y con la campanita activada para que no te pierdas reparaciones como estas todas las semanas. Cualquier duda me la puedes dejar en la caja de comentarios, que yo te responderé en el menor tiempo posible y te daré corazones como siempre. Hasta que nos salen estas letras de color verde que indican una reparación exitosa. Ahora cerraremos la herramienta y vayamos al explorador a comprobar. Y veríamos la memoria USB ya reparada y completamente funcional. Recuerda, reparador, que esta herramienta solo te funcionará para estos datos del ChipGenius, o sea, chip controlador Phison con número PS225168 y con Flash ID de Hynix. Pero si tu pendrive está protegido contra escritura y es de otro controlador, haz clic en la siguiente lista de reproducción sobre protección contra escritura y nos veremos allí.